nunca fue el jefe de la seguridad presidencial. Nunca fue el jefe de la seguridad presidencial. El señor Ferrés acaba de mentir. La comitiva estará integrada por el señor jefe de la Casa Militar, César Ifrán, la señora edecán de la Fuerza Aérea, María Echeverri, el señor jefe de seguridad presidencial, Alejandro Estaciano. Le mienten al Parlamento, en la cara. Suenan los tambores de la información y un poco también los de guerra. Aquí está MBD Noticias, edición central, pero hacemos un paréntesis y saludamos a Natalia Nogués. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Martín. ¿Esas vacaciones bien? Sí, bárbaro, buenísimo. Para recargar energías y venir así con todas las ganas a escuchar este debate importante. ¿Qué día para volver? Esta interpelación que vino dura, vino de lucha. Sí, sí, vamos a empezar por ahí, ¿te parece? Empezamos por ahí. Bueno, empezamos porque, como vieron recién en el Senado, transcurre en este momento el llamado a sala al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, entre otros jerarcas, no es el único, esto por el otorgamiento ilegal de pasaportes en el que está involucrado Alejandro Astesiano, que es el muchacho de esta película. El prosecretario Ferrés, recién lo vieron justamente a Rodrigo Ferrés hablando, negó que Astesiano haya sido formalmente jefe de seguridad presidencial, pese a que hay documentos que lo nombran de esa manera. El senador frente amplista Alejandro Sánchez lo acusó de mentir, como veíamos, y dijo que se montó un esquema de corrupción en el gobierno y señaló responsabilidades, incluso del presidente Luis Alberto Lacalle. Heber negó que el Poder Ejecutivo esté vinculado a hechos delictivos y dijo que los gobiernos frente amplistas se entregaron más pasaportes ilegítimos que ahora. Es apenas una muestra de lo que vendrá porque será el tema central. Sí, tenemos más en titulares. Exdirector nacional de Turismo ratificó sus acusaciones contra Germán Cardoso y aseguró que fue echado por no autorizar un expediente de publicidad por $500,000. ANCAP dejó en suspenso el proceso de asociación de su negocio de Portland con privados tras un recurso presentado por el sindicato de la petrolera estatal. Meteorología advirtió que desde mañana entrará un nuevo frente frío al territorio uruguayo. Representante del Frente Amplio en la JUTEP presentó ante Fiscalía su informe jurídico cuestionando la extensión del contrato con Catunasi. La fiscal Cristina Falcomer, que investiga el caso del ginecólogo acusado de abuso de pacientes, solicitó al Ministerio de Salud Pública todo el material sobre el médico y pidió pericias sobre las mujeres. La Intendencia de Montevideo promueve permisos de taxis eléctricos ante el aumento del precio de los combustibles. Estudiantes del IPA ocuparon la sede del Ministerio de Educación y Cultura en contra de los recortes y de la reforma educativa que impulsa el gobierno. En el Día Mundial de la Visión, las y los oftalmólogos de Uruguay ponen foco en el diagnóstico precoz para cuidar la salud ocular. El PIT-CNT rechazó las modificaciones a la ley de negociación colectiva aprobadas en diputados. La violencia de padres y madres obligó a suspender partidos de fútbol infantil en Montevideo. El presidente de Estados Unidos aseguró que Vladimir Putin calculó mal la capacidad de sus tropas para ocupar Ucrania. La Fiscalía peruana denunció ante el Congreso al presidente Pedro Castillo por supuesta corrupción. Saludamos a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM o a través de uniradio.edu.uy en cualquier parte del mundo. Y en distintas partes de Montevideo están nuestros compañeros, Martín. Es cierto, cada tanto tenemos algún contacto internacional, pero hoy del mundo al Uruguay, porque la cosa está en el Palacio Legislativo centrándose en buena medida en términos informativos en esta jornada. Y ahí está Diego Martini, así que ya mismo abrimos el primer móvil de este MBD Noticias, edición central, interpelación, llamado a sala en marcha. Diego, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en la Cámara de Senadores, donde desde las 15 horas comenzó esta sesión de comparecencia al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al director de Secretaría de Inteligencia del Estado, Álvaro Garcés, y también al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. El miembro interpelante fue el senador frente amplista Alejandro Sánchez, quien comenzó su alocución de 1 hora, luego vino la respuesta del ministro de 1 hora, vino luego la contrarrespuesta del senador de 1 hora y la otra respuesta del ministro, y
y el ministro en sus intervenciones permitió que hablara el prosecretario Ferrés, también el subsecretario Maciel, que lo acompañó, y Álvaro Garcés también, que habló mínimamente aportando algunos detalles. Una comparecencia que ya terminó por parte de ellos dos y que ahora tiene todas las alocuciones de los senadores en los 15 minutos que tienen sobre este caso de Alejandro Astesiano, pero en un rato nomás ampliamos todo lo que se ha dado y cómo se está viviendo el clima por acá. Muchas gracias, Diego. Kilómetros más al oeste, Mariana Abreu. ¿Cómo andás, Mariana? Bienvenida. Así es, como andan, compañeros. Estamos en el barrio 3 de Abril, en una cooperativa de vivienda que lleva el nombre del barrio, próximo a Paso de la Arena y también a Nuevo París. Aquí las autoridades de la Intendencia de Montevideo están compartiendo con los vecinos información sobre las obras en la avenida Luis Valleverres, obras de mejoramiento, de ensanche, que va a incluir, entre otras cosas, bicisendas, semáforos. Así que en un ratito nada más vamos a estar compartiendo esta información. Bueno, y como veíamos en el Parlamento, se están diciendo muchas cosas y hay muchas más. Se montó en el corazón del gobierno un esquema de corrupción que era orquestado por el jefe de la seguridad presidencial, a quien el presidente Lacalle, un día después de su detención en la propia casa presidencial, lo definió como profesional intachable. Se ha dicho y se ha afirmado por el señor senador de que esta trama, esta organización que estableció Astesiano, que es un esquema de corrupción, que estableció Astesiano. Bueno, señor senador, anote, esto no empezó con el señor Astesiano, esto empezó en el 2013. Bueno, pero no es la única noticia o la única información que tenemos para compartir esta interpelación, que obviamente reúne mucha atención. Hay más, ¿verdad, Julieta? ¿Cuál es el tema de hoy? Así es, Nati, un placer tenerte de vuelta. Hoy vamos a hablar de fútbol infantil porque recientemente hubo graves hechos de violencia que se implicaron de alguna manera en las cuestiones que se dieron en canchas y demás. Y esto generó preocupación, generó suspensión de algunas de las actividades y esto también tuvo impactos en la impresión que se tiene con respecto al fútbol infantil y las medidas que hay que tomar al respecto. Entonces vamos a estar compartiendo cuáles fueron estos hechos, también cuáles son las versiones que se tienen desde las organizaciones del fútbol infantil, también desde las autoridades del fútbol y del deporte de nuestro país y también visiones críticas al abordaje que se tiene sobre el tratamiento de la violencia en el fútbol infantil. Con todo eso en unos minutos nada más. Atentos, Julieta. Y volvemos al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está allí en el Parlamento siguiendo minuto a minuto esta interpelación. Así es, compañeros, en este momento está hablando el senador Mario Vergara en su alocución en una larga lista de oradores que va a tener esta jornada tras lo que fue el comienzo de la comparecencia en donde, recordemos, comenzó hablando el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, el miembro interpelante al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al resto de las autoridades. En su alocución, Alejandro Sánchez hizo referencia a todo lo que fue el caso Alejandro Astesiano, de cómo se dio cuenta, de cómo se expresó el presidente de la República de este caso, que se mostró, recordemos aquella conferencia del 26 de septiembre, totalmente sorprendido, porque dijo que era un profesional intachable y que no tenía antecedentes. Bueno, el senador Sánchez fue haciendo alocución a cómo se fue desarrollando los hechos que luego terminaron con la formalización de Alejandro Astesiano por parte de la fiscal Fossati. Además, hizo referencia a algunas crónicas periodistas que daban cuenta, recorriendo el barrio Millán y Lecoq, a donde MB Noticias también fue y conversó con los vecinos de la fama que tenía Astesiano, el fibra, como así le dicen a Astesiano, a propósito de su figura y de cómo él era el jefe de custodia presidencial. Tras eso, planteó algunas preguntas que estaban dirigidas a las tres personas citadas, tanto al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como a Álvaro Garcés, director de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y también al prosecretario Rodrigo Ferrés. Algunas de las preguntas que le hizo al ministro del Interior fueron si Astesiano fue funcionario policial, si tenía conocimiento el ministro del decreto respecto a cómo se ven informar los antecedentes penales, cuándo le entregaron a
Astesiano el porte de armas. Después dijo, a propósito de una información que se divulgó en prensa, de que el ministro Larrañaga le había informado al presidente acerca de quién era Alejandro Astesiano. También después informó sobre el pedido de la senadora, consultó, mejor dicho, sobre el pedido de la senadora Silvia Nane, donde se dio cuenta que había 84.000 pasaportes que habían sido, que se les había quitado información por parte de la Dirección de Identificación Civil, y después consultó por qué no se detuvo a Astesiano al llegar al aeropuerto. Recordemos que Astesiano fue detenido en la casa presidencial de Suárez y Reyes, algo que señaló el senador Alejandro Sánchez como una vergüenza que esto se diera así. Luego vino la respuesta del ministro del Interior, que dijo que se dio en la residencia de Suárez y Reyes porque nunca se le avisó al presidente por parte de él, estando de vacaciones el presidente, que iba a ser detenido Astesiano. Y así empezó un intercambio de documentos, digamos, porque el propio Heber hizo referencia, como escuchábamos recién, a que esta causa comenzó en 2013. Y para esto citó también a la fiscal Gabriela Fossati y sacó un documento, una carta que ahora sé que van a compartir, en donde hacía referencia a que Alexei Silvaev, uno de los rusos formalizados, cómplice de estar con Astesiano, había presentado ante Presidencia de la República, en ese momento del entonces presidente José Mujica, y que esta carta había sido enviada a la Dirección de Identificación Civil solicitando que se apure un pasaporte que luego no fue concedido, pero el ministro no la leyó esta carta. Y luego, en la alocución y en la respuesta de Alejandro Sánchez, se presentó también una carta porque el prosecretario Rodrigo Ferrés dijo que no era un integrante, que no era jefe de la custodia presidencial, sino que era un integrante, y en esta carta que presentó el senador Alejandro Sánchez, dio en esta carta, mejor dicho, no, en esta resolución, aparecía la resolución firmada por Ferrés, donde se lo dejaba a Astesiano como jefe de custodia presidencial, y también presentó una carta firmada ahora sí por Astesiano que tenía hasta un sello que decía jefe de custodia presidencial. Pero si les parece, siguen ampliando ustedes desde allí, mientras ahora habla el senador Jorge Andini. Muchas gracias, Diego. Porque una de las cosas que dijo Sánchez de arranque fue que el gobierno debía hacerse cargo. Sí, debía hacerse cargo de lo que definió como un esquema de corrupción montado en la sede del gobierno. Se ha demostrado que se montó en el corazón del gobierno un esquema de corrupción que era orquestado por el jefe de la seguridad presidencial, a quien el presidente Lacalle, un día después de su detención en la propia casa presidencial, lo definió como profesional intachable. Ese balde de agua fría no le cayó al presidente, le cayó a la sociedad entera para que despertáramos de golpe a ver la trama que se había instalado en el corazón del gobierno, que latía al ritmo de la corrupción al servicio del crimen organizado. Por favor, de una vez por todas, háganse encargo de una vez de la semejante responsabilidad que tiene el presidente y que también tienen ustedes, quienes están hoy aquí, en esta sesión, frente a los hechos que sucedieron. La estrategia más baja que podría usar el gobierno, y espero que no la realice, es cambiar explicaciones por excusas. Tuve que recurrir al diccionario para encontrar la palabra justa y adecuada que defina la verborragia incontenible del presidente y del ministro del Interior para explicar lo inexplicable. El zanateo de lo que han hecho en estos últimos 15 días, pero ya no da para más. Si fuera poco, Astesiano además integró junto con altos jerarcas policiales del día de hoy la custodia del señor expresidente de la República, Lacalle Herrera. El hoy director nacional de Migraciones y el director nacional de Identificación Civil, así como el hoy director del Instituto Nacional de Rehabilitación, fueron compañeros de Astesiano en la custodia presidencial del presidente Lacalle Herrera. Es imposible que estos jerarcas no conocieran las andanzas de Astesiano. Pero además el ministro de Interior le entregó a un delincuente contumaz con antecedentes un porte de arma. ¿Quién y cuándo le entregaron el porte de armas al señor Astesiano? Bueno, justamente sobre el porte de armas es una de las preguntas que hace el senador Alejandro Sánchez. Que a ese quién y a ese cuándo le agregó otras consultas más. ¿Cuál fue la razón por la cual el Ministerio del Interior entregó el porte de armas a Astesiano, que con las abultadas indagatorias que tenía no podría haber tenido acceso a la tenencia y mucho menos al porte? ¿Cuándo le entregaron el porte de armas? ¿Quién se lo firmó? ¿Qué documentos se revisaron? ¿Cómo avalaron darle porte de armas a un funcionario que había sido dado de baja de la policía al haber sido procesado sin prisión en el 2002? El trámite del porte de armas fue previo a que la prensa hiciera las primeras denuncias, porque supongo que el porte de armas se lo habrán dado desde el 1 de marzo.
Y ahí tampoco revisaron y consultaron a la policía científica para dar el porte de arma como establece la normativa. Entre otras cosas, Heber dijo que basaría su argumentación en datos. Sostuvo que no se montó una organización en el cuarto piso de Torre Ejecutiva porque esta organización existe desde el 2013. Se ha dicho y se ha afirmado por el señor senador de que esta trama, esta organización que estableció Astesiano, que es un esquema de corrupción, que estableció Astesiano. Bueno, señor senador, anote, esto no empezó con el señor Astesiano, esto empezó en el 2013. Se detecta un caso de un ruso con un padre ruso y otro uruguayo. 2 padres y una madre. En el 2013, es ahí cuando empieza. En ese tiempo, en el 2013, la Dirección de Identificación Civil tuvo una carta. ¿Una carta de quién? Una carta de Presidencia de la República. Está acá, pidiendo por ese pasaporte. ¿Qué podemos decir a esto? Acá está. La carta enviada apurando el expediente del pasaporte falso. ¿Y saben quién pidió apurar este expediente de este pasaporte falso? Que no se dio a pesar de la carta de la Presidencia de la República firmada por una excelente señora que yo conocí, que es la secretaria del presidente Mujica, María Minacapili, secretaria de Presidencia, de la cual no tengo ninguna sospecha. Bueno, y a esta carta también hizo referencia el senador Alejandro Sánchez. Que dijo que el ministro Heber manejó ese documento con mala intención. De mala leche es venir a decir al Senado de la República, a intentar enlodar a alguien que en la carta que envió no pide que se autorice ningún pasaporte. Y la voy a leer porque el señor ministro no la leyó y dejó entrever acá que se estaba tratando de apurar algo, ensuciando a una persona. Eso es de mala leche. Montevideo, 29 de diciembre del 2013. Señor ministro del Interior, a solicitud del señor presidente de la República enviamos inquietud entregada en mano de entender lo necesario, agradecería contactar y enviar respuesta al remitente. Asimismo, solicitamos una breve informe de lo actuado de los efectos de realizar el seguimiento y comunicación al presidente. Saludo atentamente, María Minacapili. ¿Y sabe por qué? Porque efectivamente el señor Silaev le envió al señor Mujica una carta reclamando de que no se le daban pasaportes por discriminación a ciudadanos rusos. Además hay que decir que este pasaporte no se entregó. O sea, me hace toda una bulla el ministro de un pasaporte que no se entregó. Y ahora profundizamos en otro tema mencionado cuando fuimos acercándonos a este asunto, porque el prosecretario Ferrés negó en sala que Astesiano haya sido formalmente jefe de la seguridad presidencial. Y a esto también respondió Sánchez. Nunca fue el jefe de la seguridad presidencial. Por una razón muy sencilla, además, hasta jurídica si se quiere. En primer término, decirles que el Servicio de Seguridad Presidencial es algo que surge en el año 2005, en la primera administración del Frente Amplio. No se puede a un civil nombrar jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. El artículo 4 del decreto 106 del año 2006, que reglamenta la ley de presupuesto de la administración 2005-2010, dice que será ejercido por un oficial jefe o superior del escalafón ejecutivo de la Policía Nacional. Nosotros designamos al comisario mayor Ricardo Martínez como jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. Pero acá se nos mintió. El señor Ferrés acaba de mentir. Yo tengo acá el decreto. PS/1899. Prosecretaría de la Presidencia de la República. 23 de diciembre del 21.
visto la visita oficial que efectuará el señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a los efectivos militares uruguayos que realizarán misiones de paz en la República del Congo, resultando, en el considerando 3 del decreto que envió la prosecretaría, que acá nos vino a decir que no era el jefe de presidencia, dice que la comitiva estará integrada por el señor jefe de la Casa Militar, César Ifrán, la señora edecán de la Fuerza Aérea, María Echeverri, el señor jefe de seguridad presidencial, Alejandro Estaciano. Le mienten al Parlamento, en la cara, y después piden que nosotros le creamos. Acá está firmado. Cambiamos de tema por unos minutos y volvemos al contacto con nuestra compañera Mariana Abreu, que está allí en la zona oeste de Montevideo. Mariana. Ana, nuestra querida directora. Así es, aquí en la cooperativa de vivienda 3 de abril se están presentando por parte de las autoridades de la Intendencia de Montevideo las obras de ensanche y reconstrucción de la avenida Luis Valleverres, que entre otras cosas van a poder mejorar la seguridad vial en los barrios Paso de la Arena y Nuevo París. En este momento está hablando la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Entonces, si a ustedes les parece, vamos a hacer un pequeñísimo videíto y arrancamos con la presentación del proyecto. ¿Estamos bien? Arriba. Bueno, esto muestra un poco la situación actual, cómo tenemos medido el peso del tránsito y las cosas a grosso modo que va a incorporar la obra, ¿no? Bicisendas, veredas, reconstrucción y ensanche de la carpeta asfáltica, veredas para circulación peatonal, también una rotonda, ¿verdad?, para dar más seguridad en el tránsito también. Básicamente esta es nuestra presentación, digamos, tipo flash, donde estamos contándole a toda la población de qué se trata el proyecto. Con ustedes ahora vamos a ir a mucho más detalle. Así que, si les parece bien, arrancamos. Bien, perfecto. No sé si se escucha bien. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Como dijo la intendenta, estamos dentro de En lo que va de la edición de hoy de MBD Noticias Central, hemos resumido parte simplemente de lo que sigue pasando en el Senado, en esa comparecencia de Heber y otros jerarcas citados por el Frente Amplio y que lleva adelante el senador Sánchez. Ahora le vamos a poner cuota de análisis. Sí, por eso recibimos a Eduardo Botinelli, que va a analizar justamente en principio en el contexto en que se da esta citación a régimen de comisión general. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, en el mismo momento que se está transcurriendo, digamos, pero las primeras miradas, visiones de las intervenciones de los protagonistas centrales. Es claro que el régimen de comisión permanente no tiene consecuencias desde el punto de vista jurídico-políticas. En todo caso, puede tener consecuencias políticas hacia la opinión pública o de decisiones posteriores, pero no en lo que suceda en esta instancia. Y esto se da también con la facilidad, digamos, que otorga esto frente a una interpelación, que es la posibilidad de que participen desde Presidencia de la República que no están obligados a hacerlo. Al no tener consecuencias políticas, facilita eso. Entonces, aparentemente el Frente Amplio eligió esta figura de manera de tener la presencia tanto del Ministro del Interior como de Garcés y de Ferrés. El contexto que se da es un tema que lo hemos hablado hace unos días en las columnas anteriores. Es un tema que es muy delicado y complejo para el gobierno porque, primero, es la primera situación donde toca directamente al presidente de la República porque estamos hablando de alguien cercano, después será la discusión cuán cercano era, pero cercano era, y por lo tanto, y la responsabilidad de la designación va sobre él. Entonces, es un tema incómodo para el gobierno y en ese contexto que se termina dando este llamado a régimen de comisión permanente. ¿Qué impresión te dejó la primera intervención del miembro interpelante, el senador Sánchez del Frente Amplio? Bueno, acá lo que vemos claramente es que hay una estrategia fuerte, ¿no?, de ir duro contra el gobierno en general, contra el presidente de la República, contra el ministro y contra las autoridades que estaban presentes. Es decir, la decisión es que este tema, que es delicado,
el Frente Amplio tomó la postura de ir fuerte, trancar fuerte, e incluso hay algunos pasajes de la intervención del senador Sánchez que van entre la discusión fuertemente política y de ideas, no tanto ideas en este caso, pero sí política, de lo que es algunos elementos vinculados directamente a la actuación personal de las jerarquías. Habló de mentiras, habló de sanatas, es decir, usó términos que son duros, que son fuertes, y que el camino que eligió en esta intervención fue de ir a trancar fuerte, digamos, en términos futbolísticos, si se quiere, es decir, pararse desde el arranque en un lugar de discusión fuerte, frontal y dura. ¿Y cómo evaluás o qué te parecen los primeros argumentos esgrimidos por el gobierno? Bueno, acá podemos señalar 3 grandes elementos. Digamos, hay mucho más para desarrollar, incluso después también para ver cuál es la actitud que tienen las bancadas del Partido Colorado y de Cabildo Abierto en esta discusión, es decir, en qué lugar se posicionan. Las intervenciones del ministro Heber, de Ferrés y de Garcé tuvieron algunos componentes similares o que se complementaron. El primero es ir por el lado de la formalidad, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos formales que implica el caso, por ejemplo, en esto que mostraban recién sobre cuál es la designación que tenía Astesiano desde el punto de vista formal, y la discusión desde el lado del Frente Amplio era cuál era su rol específico, y después la discusión formal sobre ese decreto que lo nombra como jefe de seguridad presidencial. El otro es que claramente hubo una estrategia que ya se usó en otras interpelaciones, que es depositar en el Frente Amplio las responsabilidades o algunas responsabilidades al menos similares, es decir, equiparar situaciones con lo que sucedió en el gobierno del Frente Amplio, sea por herencia o sea en términos de comparación. Y el tercer elemento que viene desarrollándose desde el primer día que saltó este tema en la agenda pública es la de defender la inocencia del presidente de la República y sostener con el paso de los días y reafirmar que el presidente fue engañado en su buena fe. Como cierre, digamos, creo que acá hay otros elementos que no tienen que ver con esta actuación en particular, pero que es algo que habría que empezar a pensar un poco, es qué señal se está dando a la ciudadanía ante estos eventos, no este caso particular, todas las intervenciones que está teniendo el régimen político uruguayo, porque la discusión está siendo mucho más quién hizo las cosas peor y cómo se equiparan hacia lo peor que hacia la construcción. Y el otro punto que está detrás de esto es cuál es la discusión como país que se está dando sobre hasta dónde llega el crimen organizado en Uruguay. Porque hasta ahora lo que vemos son elementos que surgen en la actualidad, se refieren a cuestiones anteriores, pero la discusión más de fondo no se está dando. Y eso me parece que es algo que hay que encarar si se quiere avanzar. Muchas gracias, Eduardo, y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bien, y cambiamos de tema. Sí. El exdirector nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, ratificó sus acusaciones contra el exministro de la cartera y actual diputado colorado, Germán Cardoso. Dijo que fue destituido en su momento, cuando todavía Cardoso era ministro, por no autorizar un expediente vinculado a publicidad por valor de $500,000 y dijo que este valor de mercado era 4 veces superior a lo que valía en administraciones anteriores. Más allá de que el informe era ambiguo, más allá de que el monto era más de $500,000, ¿yo cómo voy a probar algo que ya se había, en teoría ya se había usado, que ni siquiera se podíamos haber controlado? Y bueno, y unos días después, el ministro Cardoso me llama, este era el único expediente que estaba dando vueltas, y me dice, firmá este expediente o te echo. Y digo, no lo voy a firmar, echame. Y bueno, y le termina echando. En los fundamentos, que claramente son absolutamente oscuros y secretos, y hoy por hoy no se sabe cuál es el fundamento de esa compra, y hoy por hoy lo que tengo entendido es que nadie se hace responsable de eso. Yo miraba esos hechos objetivos. Lo que era manifiestamente improponible es lo que yo rechazaba que pasara por la Dirección Nacional. Es que hoy me quieras vender una entrada para algo que pasó la semana pasada, ¿no? Es imposible comprar algo que ya se había vencido. Me estaban pidiendo algo imposible materialmente, sin precedentes, con un valor del mercado 4 veces superior a lo que valía.
Bueno, y el hecho de que estés en la conducción hoy, Natalia, implica que Julieta vuelve a hacer los informes. Sí, bueno, primero tenemos que presentar otro tape. Es cierto. Porque te estás adelantando, Martín. Tenés tantas ganas de estar con Julieta de nuevo. Y pasa que llamó la atención su ingreso al estudio. Pero vamos con lo que tenemos pendiente. Vamos con lo que tenemos pendiente y seguimos en el tema en el que veníamos, porque Pérez Banchero también anunció que analiza denunciar penalmente al subsecretario de Turismo, Remo Monseglio. Sí, dijo que Monseglio estaba al tanto de todas las maniobras presuntamente ilícitas que se le atribuyen a Cardoso. Creo que me trata de inepto. El subsecretario Monseglio luego va a la comisión investigadora y creo que hasta fiscalía y va inventando parámetros de funcionamiento. Monseglio habla de kilómetros recorridos. Miente los kilómetros que yo recorrí y el insumo que tiene Monseglio para hablar de los kilómetros recorridos son los viáticos cobrados. En el medio de la pandemia, cuando todos los jerarcas estaban recorriendo, yo tuve determinadas misiones, y sé más lo que dice Monseglio, recorrí el país. Ahora, Monseglio era una máquina de cobrar viáticos. Mientras yo estuve, creo que después ha sido peor. Me inventa reuniones de Zoom que no participaba. O sea, inventa parámetros de conducta para difamarme. Para difamarme, difamación, que servía para encubrir a Cardoso y servía para encubrirse sus responsabilidades. Porque él también, como subsecretario, presidía expresamente un comité de marketing que tenía que ver con las compras de publicidad. Monseglio estaba al tanto de esto. Entonces, en esa defensa cerrada que hace de Cardoso, me difama, y yo creo que hay responsabilidades ahí, que bueno, que como abogado estoy evaluando las acciones a seguir. Y ahora mi ansiedad encuentra remedio. Ahora sí, recibimos a nuestra queridísima compañera Julieta Núñez Tomás, que estuvo en este lugar todos estos días y a quien le agradezco. Y además que tiene como un último informe porque también se nos va de vacaciones. Es cierto. Sí, nos turnamos ahí, estuvimos muy justitas, Nati. Sí. Por suerte llegamos a vernos un día. Una alegría estar acá como siempre. Vamos a ir ya al tema que les adelantábamos al principio del informativo. Vamos a hablar de violencia en el fútbol infantil, un tema que es bastante grave, que preocupa mucho a varios actores involucrados en el deporte y en las infancias también, porque si bien este es un problema histórico y que ha sido, que ha sido atendido y que se ha hablado sobre este tema muchísimo en las últimas décadas, todavía no se logra llegar a una solución certera y hay problemas graves que afectan, la vida y la convivencia de las personas que intervienen en el mundo del fútbol infantil. Y esto es bastante preocupante porque este debería ser 100% un espacio de disfrute, un espacio de compartir y de buenos valores. Lo que nos dijeron todas las personas con las que hablamos para hacer este informe es que en realidad no hay que permitir que lo que sucede en el fútbol infantil, que es justamente estas cuestiones más vinculadas con estos signos positivos del deporte y de la infancia, sean opacados por estos hechos que no son comunes. Nadie dice, esto es lo que reina en el fútbol infantil. No es así, pero sí es preocupante y hay muchas cosas que hay que ir atendiendo. ¿Cuáles son esos hechos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pasaron 3 cosas recientemente que llevaron a una decisión que fue la decisión de suspender la actividad entre ligas de la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Voy a comentarles estos 3 aspectos recientes y vamos a ir desarrollando después qué fue lo que generó esto justamente. Lo primero que les quiero comentar es que en la cancha de Alumni hubo un evento grave también que se entendió como grave, que es que se tiraron piedras, hubo pedradas a autos de los hinchas o quienes fueron a ver, familiares en realidad, porque siempre que se habla de hinchadas o que se habla de parciales, en este caso estamos hablando principalmente de familiares de los niños y niñas que están allí jugando. Algunos autos del equipo visitante recibieron pedradas. Después hubo una gresca generalizada entre hinchas nuevamente de Ciclón del Cerrito y Corralito. Y el hecho más grave de todos, que sucedió recientemente también, tiene que ver con un partido entre Yegros y los Magos, que fue en el Carlitos Prado, que tuvo que suspenderse en el momento por la animosidad
que había, porque se estaban manejando cuestiones bastante graves vinculadas a los gritos, los insultos verbales, pero que se suspendió en ese momento y al finalizar el partido, hinchas, es decir, como decíamos antes, familiares seguramente de quienes estaban jugando de los Magos, atacaron a uno de las personas que había ido a ver al otro equipo y bueno, obviamente allí hubo golpes, puños, pero hubo incluso un apuñalamiento, hubo una herida de arma blanca. Entonces, esto generó diversas reacciones y hubo declaraciones públicas de las autoridades, tanto de la Organización Nacional de Fútbol Infantil como la Secretaría del Deporte, sacaron un comunicado la semana pasada en la que señalaban varias cosas. Primero, que viendo los graves hechos de violencia ocurridos en los torneos interligas de clubes que se vienen desarrollando en Montevideo y que han puesto en peligro la integridad de los actores del fútbol infantil, resolvieron suspender de forma inmediata los torneos y competencias interligas de clubes de Montevideo hasta nuevo aviso, debido a la falta de garantías necesarias para el normal desarrollo del fútbol infantil. Esta fue una de las cuestiones que se planteó desde el punto de vista de las autoridades y bueno, nuestro compañero Diego Martín, atendiendo este tema, fue a hablar con uno de los actores más involucrados en esta temática, que es el presidente de la Federación de Instituciones de Fútbol Infantil, Fernando Ramírez, y él lo que mencionaba es que, nuevamente, lo que decíamos al inicio, que esto no es algo que hay que trasladarlo a todos los aspectos, que obviamente la violencia en general permea en general de la sociedad, permea en estos casos. Nos contaba sobre las herramientas que se tiene desde la Federación para abordarlos, que son, él mencionaba algunas suspensiones que cree que tienen que caer con todo el peso por sobre estas actitudes, y contaba, bueno, cuál es su punto de vista sobre estos hechos, teniendo en cuenta la magnitud que tiene el fútbol infantil. Una cosa es la presión, el griterío, los gritos, gritos pueden ser de aliento, pueden ser de reprobación, pueden ser gritos hacia el árbitro, que es lo más normal. Incidentes de lío, de trompada, de riña, no son muy comunes. Hay que estar en el contexto de la situación. 104 clubes, más de 100 botijas por club. Estamos hablando de, acá hay federados unos 13.500, 14.000 pibes. A lo largo del año, se juegan en Montevideo arriba de cerca de 15.000 partidos, sin guardia policial. No existe la guardia policial en el fútbol infantil. Todo se resuelve a nivel de, como yo te decía, sanciones en esta federación, en Montevideo. Ya te digo, esa es la forma que se viene resolviendo la situación. Después, casos puntuales, y se atienden casos puntuales, como ser este problema que se generó puntualmente en un partido, en una cancha, con una riña que participaron varias personas. Eso llegó a una especial atención. Pero si vos ves en el contexto la cantidad que yo te mencioné de partidos que se juega y sin guardia policial, no sé, compararlo con divisiones inferiores de cualquier club del Uruguay, de cualquier cuadro de AUF, compararlo con Primera División. ¿Y qué otras explicaciones hay ante este fenómeno? Bueno, ayer estuvimos hablando con académicos que participan de un grupo de investigación que estudia este tema, justamente estudia el fútbol infantil y todo lo que allí interviene en el Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República. Es un grupo interdisciplinario justamente que estudia este tema, y lo que nos mencionaban es que en realidad parte de este fenómeno tiene que ver, o según ellos manejan, con las lógicas del mercado de fútbol que empiezan a permear en el fútbol infantil, y por tener una visión adultocentrista de lo que se está viviendo allí. Es decir, el foco no está en las infancias y en su disfrute, sino está en la proyección que eso pueda llegar a tener y en las lógicas del fútbol mayor que empiezan a permear fuertemente en el fútbol infantil. Y esto tiene diversas consecuencias, consecuencias de todo tipo en la experiencia de los niños y niñas que están allí jugando, pero también en la forma en la que concebimos el fútbol en nuestra sociedad. Entonces, nosotros fuimos a hablar con Jorge Burgel. Él es periodista especializado en deporte y fue presidente de la ONFI, de la Organización Nacional de Fútbol
infantil y nos mencionaba diversas cosas. Mencionaba esta cuestión de que esto es un problema global, global no en términos del mundo, sino un problema global de nuestra sociedad que tiene que ver con la violencia y con la forma que atacamos la violencia en nuestra sociedad, pero nos mencionaba también que hay determinadas herramientas que desde el punto de vista de la educación se pueden poner en juego y en práctica a la hora de abordar este problema. Y él mencionaba que, por ejemplo, a finales de 2017 la ONFI, la mesa ejecutiva de la ONFI, envió un comunicado a todas las ligas y a todos los equipos que intervienen allí en la ONFI, que son más de 600, nos mencionaba, diciendo que era importante que al comenzar el año, porque estaba a punto de finalizar en ese momento 2017, que al comenzar el año tuvieron una reunión con padres y madres y abuelos, abuelas, todas las personas que intervienen y que llevan allí a niños y a niñas a jugar al fútbol, a practicar este deporte, para intentar explicarles qué era lo que esperaban de ellos y que lo que esperaban de ellos era que acompañen a sus hijos, a sus hijas, a sus niños y niñas, pero no que, que no promuevan esa competencia que es la que finalmente termina generando este tipo de incidentes violentos. Entonces vamos a escuchar ahora las palabras de Jorge Burgel explicando un poco por qué sucede este fenómeno y cuáles son sus consecuencias. Te arrimas a una canchita de las nuestras y vas a ver un poco exaltado el ánimo, un griterío que no está acorde con lo que está pasando adentro de la cancha, donde es disfrute y juego. Entonces hay que tratar de romper esa. Y no hay otra forma que la educación en el sentido más laxo, más amplio. O sea, hablar con la gente, con los padres, con los tíos, con los abuelos. Y eso, el mejor momento para hacerlo es cuando comienza la temporada, incluso cuando comienza el primer año que el niño se incorpora al equipo. Eso es lo fundamental, tomar medidas preventivas. Después la violencia también llega como rebote, la violencia que está en la sociedad. Y bueno, totalmente hay que combatirla y prevenirla. Creo que reitero esta palabra porque es la clave. Hay que tomar medidas preventivas, hay que tomar medidas de diálogo en aras de que la cosa transcurra como debe ser, en el juego, en el disfrute, en la alegría, que para eso está el deporte. Lo que no hay es una insistencia de la dirección del fútbol infantil en que eso se haga, en que esas medidas de prevención se tomen y no hay un control sobre eso. Y tiene que haber un control. Ahora nos vamos ya mismo nuevamente al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está allí en el Parlamento siguiendo la interpelación. ¿Qué está sucediendo por allí, Diego? Así es, compañeros, ahora en este momento está hablando la senadora Graciela Bianchi, pero un detalle no menor es que acaba de ingresar a sala y está por acá, por las barras, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, a quien, recordemos, el propio Alejandro Sánchez dijo que no se descarta citar en algún momento más adelante porque fue quien firmó la resolución donde se dio ingreso a 2 ciudadanos rusos que son cómplices de Alejandro Astesiano. Algunos detalles para finalizar, al menos por acá, porque en un rato van a seguir las alocuciones, pero va a haber una conferencia de prensa, mientras ahí vemos en la imagen al secretario Álvaro Delgado. Va a haber primero conferencia de prensa del ministro Heber y su comitiva, del Ministerio del Interior, y luego van a estar los representantes del Frente Amplio. Es que en su alocución Álvaro Garcés reconoció que en la etapa de transición brindó algunos detalles porque le había llegado la información de que Astesiano tenía causas policiales. No mencionó antecedentes, sino tenía causas policiales. En MB Noticias conversó con Álvaro Garcés y dijo que sí, que esto efectivamente había sido así, que él lo comunicó y que no puede decir a quién se lo comunicó. Ese fue uno de los detalles importantes que entonces el propio Garcés mencionó. Y otros fue que el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrez, dijo que técnicamente Astesiano no tenía antecedentes judiciales, era un primario legal, como dijo de hecho la fiscal Gabriela Fossati, y por eso se le dio la tenencia de armas. Pero vamos cerrando por acá y escuchamos ahora entonces a la senadora Graciela Bianchi. Recordemos, en unos minutos habrá conferencia de prensa tanto del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, como de los senadores del Frente Amplio. Bien, muchas gracias, Diego. Y ahora nos vamos al contacto con Macarena Vico, nuestra compañera que está allí siguiendo esta elección del rector de la Universidad de la República. Esta segunda vuelta, ¿se le puede decir?
Sí, Nati, una segunda vuelta, como tú decís, estamos en el Paraninfo de la universidad porque esta es la segunda instancia, la primera fue el 29 de septiembre y en esa ocasión no fueron alcanzados los votos necesarios para ratificar la elección de Rodrigo Arim, único candidato en esta ocasión. La pasada sesión eran necesarios unos 75 votos, de los 112, 2/3, y fueron alcanzados los 71. En esta instancia es necesaria una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, y se entiende que basado en lo que pasó la sesión pasada, se alcancen los votos para ratificar a Arim como nuevo rector. Recordemos que las elecciones se dan cada 4 años y puede ser reelecto una única vez. Ahora están haciendo uso de la palabra quienes integran el claustro, que son representantes docentes, estudiantes y egresados, 3 representantes por los docentes, 2 egresados y 2 estudiantes de cada facultad. En total, entonces, son 112. Ahora están votando únicamente quienes votan de manera positiva, en algunos casos argumentan, en otros no, y tienen 3 minutos cada uno de los asambleístas para desarrollar su argumentación. Sabemos que Arim cuenta con el apoyo total de los docentes del orden docente y nos comentaron hace minutos que en caso de salir afirmativa la votación en favor de Arim, habrá también una declaración de todos los decanos y decanas de las facultades que reconocen su gestión y puntualmente en un contexto de restricción presupuestal donde hubo muchos avances para lo que es la Universidad de la República. Dejamos lo que está pasando en este momento. Rodrigo Arim, como por la resolución de la Asamblea del Orden Docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, esa misma Asamblea también aprobó una declaración que leímos extensamente en la sesión pasada y que fundamenta nuestro voto. Retomamos algunos puntos de esa declaración. En primer lugar, saludar, manifestar nuestro compromiso con los mecanismos del cogobierno que hoy nos tienen tomando esta decisión tan importante para la universidad. Nuestro compromiso con el cogobierno es en el amplio sentido para gestionar las discrepancias, para construir orientaciones sustantivas, para mirar la universidad a mediano plazo y también para elegir a nuestras autoridades. Ejercemos el cogobierno en el marco de la ley orgánica que hoy la intergremial celebró en la explanada de la universidad, su aniversario en estos días de la sanción en 1958. En el marco del conflicto que mantienen los gremios universitarios con las decisiones presupuestales, la propuesta de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo y lo resuelto por el Parlamento. Es en este contexto en el que se tramita esta decisión y esta elección para el próximo periodo del rectorado. Consideramos que la propuesta... El documento programático elaborado por el profesor Arim ofrece una hoja de ruta interesante que mira el conjunto de la institución y que plantea los desafíos importantes para los próximos 4 años. Nos parece importante en la etapa que se abre ahora profundizar en una agenda específica de políticas universitarias en las distintas áreas y el marco que propone. Agradecemos a Macarena y al resto del equipo por este móvil. Un voto para Arim, la elección continúa, había argumentación y ahora, Natalia, cambiamos de tema. Volvemos a asuntos de Montevideo porque la Intendencia abrió un llamado para adjudicar 20 taxis eléctricos para que operen dentro del departamento. La convocatoria se da en el marco de esta política, este plan Montevideo Más Verde, y está impulsada en un contexto de suba de combustible. En Montevideo circulan actualmente 3.000 taxis, 107 de ellos son eléctricos. Los taxis a combustible fósil son uno de los principales contaminantes del medio ambiente. Un taxi gasolero, por ejemplo, con un uso mediano, unos 200 kilómetros diarios, por ejemplo, emite aproximadamente unas 12 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y teniendo en cuenta que un taxi eléctrico no emite CO2, estamos frente a un impulso a la movilidad eléctrica sostenible. A pesar de que el costo de la inversión es mayor con matriz eléctrica que al adquirir un taxi a combustible fósil, a los 2 años los costos resultan más económicos para el taxi eléctrico. Además, la Intendencia brinda facilidades para la compra. Si tú quieres entrar al mercado de los taxis, tienes 2 opciones. Una es comprar un taxi y un permiso en el mercado.
hablando, por ejemplo, de un auto de 2019, un auto gasolero de 2019, permiso más el taxi, te saldría en el entorno de los $64.000. Y estamos hablando que en este llamado nosotros estamos exigiendo como mínimo unas 150.000 unidades indexadas, aproximadamente $20.000. El costo del auto en el mercado, del auto eléctrico, son unos $37.000. Por lo tanto, el ingreso al mercado en este llamado son $57.000 contra los 64 de un gasolero. Pensemos además que estamos en una coyuntura que favorece la adopción del taxi eléctrico, en tanto tenemos subas de los combustibles fósiles casi que mensuales. Pensemos, por ejemplo, que en lo que va de este gobierno, las naftas han subido un 36% y el gasoil ha subido un 24%. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional, volvemos a hacerlo desde Perú, donde hay más problemas para el presidente Pedro Castillo. La Fiscalía presentó ante el Congreso una denuncia constitucional por la presunta existencia de una red de corrupción dentro del propio Palacio de Gobierno que tiene que ver con la dirección de las contrataciones o direccionar contrataciones por parte del Estado. Es el sexto caso que tiene precisamente de investigación el presidente Castillo en 15 meses que lleva de gobierno. En su defensa, el mandatario dijo que se ha inaugurado una nueva forma de golpe de Estado en su país. La jornada de este martes arrancó con varios allanamientos en las oficinas y residencias de 6 congresistas del partido centrista Acción Popular, quienes son apodados como los niños e investigados por sus presuntos vínculos con la supuesta organización criminal que, según la tesis del Ministerio Público, encabeza Pedro Castillo en su ejecutivo. En simultáneo, el personal de la Fiscalía, con apoyo de un equipo especial de la policía, allanó también la casa de una hermana del gobernante, donde se encontraba su madre, Mávila Terrones, quien tuvo que ser internada en un hospital de Lima por presentar problemas de salud durante las diligencias. La fiscal suprema peruana Marita Barreto, jefa del equipo especial contra la corrupción del poder, insistió este miércoles en que las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo están siendo obstaculizadas por presiones intensas de la presunta organización criminal que supuestamente lidera el mandatario. La fiscal Patricia Benavides, al frente del caso, sostuvo que se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en el Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas, según señaló en una conferencia virtual. En una primera reacción ante la prensa extranjera, el presidente Pedro Castillo aseguró este martes que se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú y dijo, afirmando sus convicciones: acá estoy, y si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, lo tengo que hacer, y si hay que entregar la vida, lo voy a hacer, dijo el mandatario. La Asamblea General de la ONU rechazó la anexión por parte de Rusia de 4 regiones ucranianas, entre ellas la de Zaporilla. Digo esto porque hay mucha preocupación por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre la situación de esta planta nuclear, la más grande de Europa, que vuelve a quedarse sin energía, atizando los temores de un accidente nuclear en una central que está además en el frente de guerra. A todo esto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo a la cadena CNN que el presidente Putin calculó mal el éxito que iba a tener en Ucrania. El presidente ruso, por su parte, dijo que podría reanudar el suministro de gas a Europa, que está esperando un invierno terrible, y dijo que hubo un acto terrorista en las fugas que se verificaron en los gasoductos de Nord Stream. Después del reciente bombardeo de blancos civiles por parte de Moscú en Ucrania y durante una entrevista con la cadena CNN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que cree que su homólogo ruso Vladimir Putin calculó mal la capacidad de su ejército para ocupar Ucrania y, aunque lo considera una persona racional, sostuvo que él pensó que lo recibirían con los brazos abiertos. A pesar de eso, Biden dejó abierta la posibilidad de mantener conversaciones con su homólogo ruso al margen de la reunión de los países del G20 en Bali, prevista para noviembre, aunque aclaró que no hay planificadas conversaciones sobre Ucrania. El gobierno estadounidense busca lo que el mandatario describió como una puerta de salida para Putin antes de que recurra a las armas de destrucción masiva, tras advertir la semana pasada que el mundo corre el riesgo de un Armagedón, en un comentario sobre los peligros de las amenazas apenas veladas de Putin de usar armas nucleares en su intento de apoderarse de franjas de Ucrania. Mientras tanto, ante el foro Semana Rusa de la Energía en Moscú, el presidente Putin arremetió contra Occidente por los altos
costos de los hidrocarburos y se desligó de cualquier responsabilidad como consecuencia de la guerra, asegurando que está dispuesto a reanudar el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream 2, aunque exige levantar el techo de los precios del crudo ruso como pide Occidente. Durante su intervención, el presidente ruso volvió a acusar a Estados Unidos de estar detrás de las explosiones que destrozaron ambos enlaces del oleoducto Nord Stream 1 y uno de los dos enlaces del oleoducto Nord Stream 2, causando una fuga masiva de gas y dejándolos fuera de servicio. El principio de acuerdo sobre las fronteras marítimas en Israel y el Líbano ha generado expectativas del lado libanés y, por otro lado, algunas contradicciones del lado israelí. Hay que decir que en el medio de todo esto estuvo Estados Unidos, porque Líbano e Israel no tienen relaciones diplomáticas y este es un viejo contencioso sobre una zona que es muy rica en gas en el mar Mediterráneo. Lo cierto es que el gobierno de Yair Lapid en Israel aprobó esta decisión y ahora deberá ser refrendada o apoyada por el Parlamento israelí. El ex primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que esta ha sido una rendición histórica por parte del gobierno de Israel. El apoyo del gobierno israelí siguió a la aprobación hoy del acuerdo por parte del Gabinete de Seguridad y los próximos pasos serán la presentación del pacto al Parlamento, que tendrá 2 semanas para revisarlo y tras posibles modificaciones durante la revisión, los ministros deberán brindar su aprobación definitiva. De ratificarse el acuerdo con Líbano, acabaría una disputa de larga data sobre la demarcación de aguas ricas en gas en el mar Mediterráneo, tras meses de negociaciones intermitentes que comenzaron en el 2020 sobre un territorio de unos 860 kilómetros cuadrados de mar que cubre los yacimientos de gas de Karish y Cana. El acuerdo mediado por Estados Unidos, dado que Israel y Líbano no tienen relaciones diplomáticas, permitiría que el Estado judío explote el primero y su vecino árabe del norte el segundo, según una versión del texto definitivo difundida por medios israelíes. Líbano expresó ayer su satisfacción con el borrador final que le fue entregado y en comunicaciones posteriores se refirió a un entendimiento con el Estado judío mientras el equipo libanés realizaba una lectura final del texto, según informó el gobierno de Beirut. En ese contexto, el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que pretende recuperar el cargo tras los comicios, cuestionó duramente el pacto, que describió como una rendición histórica ante el Líbano y definió a Yair Lapid como un primer ministro débil y sin experiencia. La campaña electoral en Brasil sigue a todo trapo y el expresidente Lula da Silva estuvo recorriendo en estas últimas horas algunas de las principales favelas del norte de Río de Janeiro, particularmente el Complexo de Alemão, un conjunto de favelas muy importantes que dijo tiene la finalidad de combatir el hambre y la miseria que se vive en esos lugares. Por otra parte, la campaña de Lula ha decidido cambiar el color rojo tradicional de la izquierda brasileña por un color blanco para ser, condescendiente con algunos pedidos que han surgido de algunos de sus aliados para esta segunda vuelta electoral. En otro orden, la encuestadora IP, que le ha dado 10 puntos de diferencia al líder del PT para la segunda vuelta electoral. En el marco de las recorridas que realizó por las favelas de Baixada Fluminense, Complexo do Alemão y Rocinha, en procura de acortar la diferencia que sacó Jair Bolsonaro en Río de Janeiro en la primera vuelta electoral, el expresidente y candidato Lula da Silva anunció que en caso de ser electo en el balotaje convocará a una conferencia nacional de los pueblos de las favelas para que los líderes comunitarios participen de las políticas públicas destinadas a las comunidades pobres. Después de más de 10 años, el líder progresista volvió al Complexo do Alemão, un deprimido conglomerado de favelas al norte de Río, donde falta la comida, abundan los tiroteos y las operaciones policiales que terminan en matanzas, que son el denominador común, y donde realizó una caminata en compañía de líderes comunitarios, obreros, feministas, educativos, antirracistas y culturales, entre ellos Aniele Franco, hermana de la concejal socialista Marielle Franco, asesinada por las milicias parapoliciales de ultraderecha en marzo del 2018. Por otra parte, la campaña de Lula dejó de lado el rojo predominante en sus propagandas y lo cambió por el blanco en nombre del amor y la paz para reforzar el amplio frente progresista que ha conformado para derrotar en la segunda vuelta a Jair Bolsonaro. A 10 días de la primera vuelta de las elecciones en Brasil y a menos de 3 semanas para el balotaje, Lula da Silva sigue arriba con casi 10 puntos porcentuales en las preferencias de voto, según la más reciente encuesta de la empresa IPEC, publicada este martes, donde el líder del PT cosecharía el 55% de los votos válidos frente al 45% del actual presidente, con un margen de error de más o menos 2%.
Y hasta aquí nuestro primer bloque. Pero ya volvemos con más información. Volvemos al segundo bloque y les contamos que ante consultas y denuncias de usuarios, el Banco República informó sobre la existencia de virus informáticos. Claro, que no afectan al banco, al sistema del banco, pero sí a las personas usuarias. Y por eso la institución bancaria instó a utilizar contraseñas seguras y también a no proporcionar los datos. Ante las consultas y denuncias de usuarios de la página web del Banco República, el banco informó que existen virus troyanos que, si bien no afectan los sistemas de las instituciones financieras, se ejecutan al abrir mails, WhatsApp o archivos adjuntos que provienen de sitios no seguros e ingresan al sistema informático del cliente. Estos virus se activan cuando el usuario ingresa a eBrow y solicitan la contraseña de la llave digital sin haberse iniciado una transacción, algo no usual, porque la llave digital se utiliza para validar una transacción iniciada por el titular. Ante estos casos, el Banco República instó a un uso seguro de contraseñas que deben elegirse y protegerse de forma adecuada, no acceder a la cuenta bancaria o correo electrónico desde equipos públicos, no brindar datos personales ni contraseñas como respuestas a mails, WhatsApp o llamadas, ya que el banco nunca solicita esos datos, y recomendó que ante la percepción de cambios en la operativa como la solicitud de claves en forma aleatoria, no avanzar y consultar al banco. Mañana será el Día Mundial de la Visión y este año, la consigna está vinculada con generar concientización sobre la salud ocular. Ya que la mayoría de las afecciones en la vista, incluso la ceguera, son prevenibles. Este año la Organización Internacional de Prevención de la Ceguera nos puso este lema. ¿Por qué? Porque vemos que en el mundo las principales causas de ceguera son causas prevenibles. Y esto, ¿por qué es? ¿Por qué la gente queda ciega con algo que se podría haber prevenido? Es porque no asisten a los controles. Las principales causas de ceguera en el Uruguay y en el mundo son glaucoma y retinopatía diabética. Ambas causas necesitan al menos, si yo tengo familiares con glaucoma, un control oftalmológico anual. Y si tengo diabetes, tengo que hacerme un control oftalmológico con un fondo de ojo dilatado de forma anual también. De esta manera podemos diagnosticar a tiempo, tratar a tiempo y prevenir la ceguera. Las principales causas de ceguera no dan síntomas hasta que la enfermedad está avanzada, por lo que es importante la prevención. En caso de tener antecedentes familiares se recomienda un control anual y para la población en general cada 2 años. Además, los especialistas alertan sobre los riesgos de automedicarse, especialmente en esta época cuando la pelusa de la ciudad está muy presente, y recomiendan el uso de lentes envolventes todo el año. La pelusa en realidad a algunos les va a dar alergia y a otros no. Si me entra una pelusa en el ojo me va a molestar, pero por ahí me desencadena una alergia y entonces ahí lo que tenemos que hacer es visitar al oftalmólogo para que nos recete alguna gotita que no vaya a hacer daño en los ojos, específicamente evitar los corticoides, a menos que nos lo indique un oftalmólogo, nunca medicarnos nosotros mismos con corticoides porque pueden traer graves problemas oculares. Ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad, pero nos queda todavía algo más para repasar. Algo importante, los datos del tiempo. Eso mismo. La verdad es que hoy tuvimos una jornada preciosa en Montevideo. Sí, preciosa, primaveral, pero frente frío. Qué cosa, Vuelve el frente frío, ¿no? Y vuelve el frente atrás. No se va, No se va, es cierto. Sí. Mañana jueves 13 de octubre, una mínima de 10 grados y una máxima de 17, o sea, unos 8 o 9 grados menos que hoy. Y no es cuestión de mañana nada más, porque el viernes presenta un panorama similar, 14 de octubre, mínima de 6 grados, máxima de 16 para Capital y cercanías. Y el sábado parecido, 7 grados, la mínima 19, mejora un poquito la máxima, pero sigue estando fresco. Te recibimos con calorcito, pero ya mañana los rigores de esta primavera fría. Exacto, así que bueno, nada, abrigarse, a tener esos recaudos, porque es momento ideal para enfermarse. Lo que es cierto es que mañana estamos acá, ¿verdad, Natalia? Sí, mañana estamos acá a las 19 horas. Que pasen bien, gracias por estar. Exdirector nacional de Turismo ratificó sus acusaciones contra Germán Cardoso y aseguró que fue echado por no autorizar un expediente de publicidad por $500,000.
ANCAP dejó en suspenso el proceso de asociación de su negocio de Portland con privados tras un recurso presentado por el sindicato de la petrolera estatal. Meteorología advirtió que desde mañana entrará un nuevo frente frío al territorio uruguayo. Representante del Frente Amplio en la JUTEP presentó ante Fiscalía su informe jurídico cuestionando la extensión del contrato con Catunasi. La fiscal Cristina Falcomer, que investiga el caso del ginecólogo acusado de abuso de pacientes, solicitó al Ministerio de Salud Pública todo el material sobre el médico y pidió pericias sobre las mujeres. La Intendencia de Montevideo promueve permisos de taxis eléctricos ante el aumento del precio de los combustibles. Estudiantes del IPA ocuparon la sede del Ministerio de Educación y Cultura en contra de los recortes y de la reforma educativa que impulsa el gobierno. En el Día Mundial de la Visión, las y los oftalmólogos de Uruguay ponen foco en el diagnóstico precoz para cuidar la salud ocular. El PIT-CNT rechazó las modificaciones a la ley de negociación colectiva aprobadas en diputados. La violencia de padres y madres obligó a suspender partidos de fútbol infantil en Montevideo. El presidente de Estados Unidos aseguró que Vladimir Putin calculó mal la capacidad de sus tropas para ocupar Ucrania. La Fiscalía peruana denunció ante el Congreso al presidente Pedro Castillo por supuesta corrupción.